te parece Pablo Ivani? Un Pobre abrazo Pablo. grande a Salomé, colaboradora de Germán. ¿Cómo te va, Germán? Gracias por estar. Bien, ¿cómo le va? Buenas noches a todos y a todas. Hola, Bueno, como venimos de ese tema, te pregunto si tenés una mirada, pero hay muchos otros temas Sí, para conversar obvio que- con el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados. Bueno, obviamente que no solamente tenemos una mirada, sino que todo nace en un pedido de acceso a la información pública del diputado Sergio Palazzo, ¿no? Que está claro que dio en la tecla respecto al origen de la información, y yo creo que vale la pena volver a reiterar lo que Sergio pedía, lo que nuestro diputado pedía en ese pedido de acceso a la información pública, porque además de pedir si efectivamente había habido esos 2 desplazamientos, por qué aerolíneas, con qué característica, con qué seguridad. Después lo que dice, ¿en dónde se aprobó esta operación? ¿En qué área interna del Banco Central se aprobó esta operación? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué plazos? ¿No? ¿En la búsqueda de qué resultados? ¿No? Además de todo eso, lo que plantea claramente es cuál es el sentido, que es lo que vos hablabas, Hernández, las hipótesis que podemos tener. Bueno, pero acá hay funcionarios que aprobaron esa operación, que tienen que dar cuenta del porqué de todas estas cosas. Y creo efectivamente que el tema, en contra de lo que algunos dicen, a mi criterio está en ascenso, digamos, ¿no? Me parece que cada vez... está en ascenso? En ascenso en términos de conocimiento público, del deseo de la sociedad de saber qué está pasando. Porque no es un tema, yo coincido con vos, no es un tema solamente que lo está viendo la superestructura económica que dice en qué situación está la Argentina para que tenga que hacer este tipo de operación, con qué objetivo lo hace, todas las consecuencias jurídicas que muy bien ustedes hablaban, las hipótesis que se pueden abrir, sino que después lo ve la gente. Lo ve un argentino común y corriente. Digamos, yo no vengo de familia peronista. No estaba el mito de el Perón, oro claro, en los pasillos del pateaba el Banco oro. Central. Pateaban oro. Bueno, digo. Claro. O sea, el mito de que Perón llegó en su primer gobierno estaba lleno de oro y lo dilapidó. Bueno, digo, no lo usó, es eso. ese mito, digamos. Y Tuvo una fuerza muy 70 importante. añitos, digamos, no más de 70 años, digamos, ¿no? Y sigue vigente. Y sigue vigente, Sí. digamos, ¿no? Realmente lo que se dio, lo que ustedes decían, no quiero banalizar el tema, pero es propio de una serie de Netflix, digamos, ¿no? Lo que pasó con el oro. Pero me parece que la gravedad de todo esto no solamente está en la jugada que puede llegar a esconder, sino que al remate, ustedes creo que entré en ese momento, ¿cuántas veces nos han hablado de la independencia, de la autonomía del Banco Central? Chau. ¿Se acuerdan que cuando Macri hace esa famosa conferencia de prensa donde estaba Marcos Peña, Sturzenegui, y el tercero, ¿quién era? Duhovne. No, todavía no ¿La estaba. de diciembre? no estaba ¿La de No los estaba 4? Duhovne, era el otro. Caputo estaba. Caputo No, estaba. estaba- Caputo. ¿De cuál estamos hablando? ¿La de La diciembre? de- ¿La que corrige nosotros, las metas? El jefe de gabinete Se estaba. acababa de aprobar Estaba el jefe de el gabinete. presupuesto y Marcos Peña. entre Había, fiestas. había 4 Peña, personas. Sturze. Estaba Sturzenegger, estaba Caputo. Peña, Caputo, Caputo, Duhovne Iliach. y Peña. Peña, bueno. Y Marcos Peña. Bueno, listo. Entonces, que fue el 28 de diciembre, si no me Sí, equivoco, señor. era el Día de los Inocentes. Era el día de... Bueno, en ese momento quedó claro que ya no había ningún margen de autonomía en el Banco Central y que quien guiaba las decisiones eran decisiones claramente políticas. Bueno, Sí. con esto pasó exactamente lo mismo, ¿no? Germán, después de la aprobación o del tratamiento y la aprobación de ley bases y paquete fiscal, mucha intensidad, mucho protagonismo del Congreso Nacional, la sensación es que se está viniendo otro momento de nuevas discusiones. ¿En qué momento entra el Congreso? ¿Qué es lo que el gobierno intenta hacer a continuación? ¿Y cómo está la escena? El gobierno, por un lado, intenta instalar algunos ejes de debates que no han quedado del todo claros, excepto con el ingreso del proyecto de baja edad de imputabilidad. Sí. En el resto es como que tira temas de discusión pública que hay que ver cómo se terminan materializando en concreto, en proyectos concretos, o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Ahora hay uno de flexibilización para la tenencia de armas, ¿no? De No, ese ya está dictaminado. Ah, ya tiene Ese es un blanqueo de armas de fuego. Ese se trata el 7 de agosto, ¿no? Ese está pedido por el bloque de La Libertad Avanza para tratarse el 7. Es un blanqueo. Es un proyecto que tiene 2 patas. Primero es un blanqueo de armas de fuego en un momento donde necesitamos cualquier cosa menos blanquear armas, ¿no? Y en Es decir, segundo... quien tiene un arma de manera ilegal
lo que va tiene a una ocurrir ventana de tiempo para declararla. regularizarla. Para regularizarla. O sea, ilegal porque puede ser robada, ilegal porque no la O comprar en había el No, mercado. básicamente porque no tiene hecho las autorizaciones, los trámites ante la Esa es la MAC, cuestión. ante el organismo Sí. regulador. Después tiene una parte que es positiva, que es extender el periodo del programa de entrega voluntaria de armas, los cuales nosotros estamos de acuerdo. De hecho, hemos sido impulsores de todo eso, ¿no? Pero no me quiero ir por la rama, pero lo que te digo... Pero el blanqueo, porque quizás el blanqueo no es tan malo. En realidad que tiene beneficios para que te den la autorización. Pero claro, se queda Porque un igual tiempo... ya la tiene el arma. Y lo que yo recuerdo, Claro, además, bueno, no pero sé- la Un pregunta año es, te la dan. Claro, persona ese que es te el está punto. Es pidiendo... mucho tiempo, aparte de la todo. persona que te está pidiendo blanquearla, Sí. ¿no vas a hacer ningún análisis de por qué tenía esa arma sin declarar? No se pregunta nada. Nada. Bueno, sea que un sí poco puede mi ser pregunta robada, anterior apuntaba a eso, ¿no? Claro. A no se averigua nada sobre el origen del arma. Bueno, puede estar, acordate cómo es, puede Sí. estar debidamente comprada y después no habiendo hecho los trámites ante el organismo regulador, ante la MAC, o puede tener algún vicio en el origen, digamos, ¿no? Pero ante cualquier cosa, lo que menos se necesita es una situación de blanqueo, digamos. Estamos yendo absolutamente para el lado contrario, digamos. Nosotros lo dijimos, lo único que nos falta en Rosario, además, es un blanqueo de arma de fuego, ¿no? Me parece que hay que mirar ese tema con atención. Pero estábamos Bien. hablando de la agenda. Sí, las digamos, agendas ¿no? que se vienen. Entonces, por un lado, trabaja sobre algunos expedientes, amaga con una reforma política que acordate que la intentó, que la incluyó en el primer formato de la ley Ómnibus, hasta inclusive en aquel momento era ministro del Interior Guillermo Francos y fue a defender ese proyecto, perdió 6-0 en esa comisión. Recuerdo, no había, es más, dijo, bueno, me voy sabiendo que este es el único tema que probablemente no salga, digamos, ¿no? Eso lo dijo Guillermo Franco en las comisiones cuando se trató ese tipo de temas. Pero después está también la capacidad que tengamos de aprovechar, yo creo, un contexto donde hay un deterioro en las expectativas sociales respecto al gobierno de Milei para tratar de avanzar con otros temas. ¿Ustedes están viendo ese ¿Quedaron? deterioro? Sí, no tengo la menor duda. Por ejemplo, Mirá que le preguntamos a consultores de todo tipo y lo que dicen es que sigue habiendo un porcentaje muy importante. No te niego que no exista un Ponele porcentaje de mitad apoyo. de personas que siguen creyendo que el sacrificio tiene sentido y que hay luz al final del No camino. te estoy negando que exista ese nivel de apoyo. Lo que te digo es mucho menor que hace 2 meses, 2 meses y medio atrás. Te lo aseguro. Y hay una... Te lo aseguro. Pero perdóname, esto es información, es palpar en la calle. No, yo lo percibo en mi ciudad, lo percibo en gran parte de la provincia de Santa Fe, lo percibo en las áreas industriales, Hay lo algunos, percibo en además los hay trabajadores. Una hay desaprobación de la gestión. Germán, Pero está cayendo la aprobación de la gestión. Y ahí- Pero, escúchame, hoy, diarios que no eran página 12 ni ninguna cosa, hoy agarran las encuestas que preocupan al gobierno. La de la Universidad de San Andrés y la del Ditela, la encuesta del fin de semana de Córdoba. Córdoba. No, pero además digamos, hay algunos indicios como, a ver, el acto en Córdoba no era un acto masivo, se hizo lo de Tucumán, se hizo a la noche, porque uno puede Te pensar faltó que nombrar lo de Rosario, fue de- paupérrimo. fue paupérrimo lo de Rosario. El Día de la Bandera. Y El Día de la están cayendo notoriamente los ratings de los programas donde él concurre, que antes no Ahora, pasaba. Pero Germán, olvídate, a ver, Germán, parece una pavada, pero- salgamos de los números, Hernán, digamos, ¿no? Yo lo que te quiero decir, los que tenían certezas plenas tienen dudas. Los que tenían dudas empiezan a murmurar que no, eso está pasando. Vayan a cualquier lugar, lo que digo es, a veces yo siento que tenemos demasiado el registro en datos innecesarios. No se está hablando en la cola del supermercado del gordo Dan o de la cuenta de Santiago Caputo. No se está hablando de eso. Se está hablando de otra cosa. Pero- Y lo que sí creo que en aquellos que ya venían críticos están más críticos y han reforzado sus críticas en ese momento. Sí. ¿Y hay una actitud de la oposición de esperar a que la sociedad se canse de Milei? No es la actitud que tuvimos nosotros. Te digo, más recientemente. ¿De quién? No sé, me da la impresión en el sentido de que cuando nosotros tratamos de repente las noticias, son más bien los errores que hace el oficialismo, La agenda la marca el oficialismo sin pero, duda. con sus errores Hernán, mayoritariamente. Hernán, un régimen presidencialista, República Sí, Argentina. no puede ser de otra No, manera. pero la pregunta es esta, digo. no. Pero no hay nadie- es cierto, Germán, que no hay nadie hasta que el marcando una oficialismo no comete errores marcadamente, en un inicio de gobierno la oposición siempre tiene un rol secundario.
Hay O dicen, nadie, hay una encuesta que dice, nadie, nombrame un caso. Bueno, Porque me pero estás está bien. haciendo un caso de no, cara. no, 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 digamos, en realidad ¿no? para hacer- No, me da la impresión que de alguna manera reafirmabas lo que te había preguntado, pero quizás más contextualizado, eso te pregunto. No, lo que te estoy diciendo es que es lógico que la agenda, en términos generales, la marque el oficialismo en un sistema como el nuestro. A mí me parece que aún desde ese lugar, yo no recuerdo otra secuencia de 7 meses donde nosotros ya hemos tenido un paro general el 24 de enero, un rechazo inicial a la convuelta comisión de la ley ómnibus en la primera semana de febrero, Una marcha una universitaria. marcha el 8 de marzo, un rechazo al DNU 70-2023 en el Senado a mitad de marzo, una marcha enorme pidiendo memoria y verdad y justicia el 24 de marzo, una marcha universitaria el 23 de abril, una marcha de trabajadores el 1 de mayo y un segundo paro general el 29 de mayo y una movilización muy importante el 12 de junio de rechazo a la ley bases en el Senado. Pero la aprobación de la ley bases, por ejemplo, no convocó a la CGT a pesar de que tiene un capítulo muy importante de reforma laboral. Pero independientemente de la postura que pudieron haber tomado, porque sé que hubo todo un debate hasta en el Consejo Directivo de la CGT, lo han dicho los propios, los propios titulares de los sindicatos que integran la mesa. La movilización de rechazo existió igual. Acordate que la marcha el 12 de junio es la marcha donde fueron reprimidos los diputados nacionales de nuestro bloque y que fue y es aún noticia internacional la represión Pero a perdón, los Germán, diputados nacionales. cuando vos hablas con sindicalistas, el sindicalismo te dice, nosotros reaccionamos y estuvimos donde teníamos que estar. Es cierto, la movilización del 23 fue una movilización en la que confluyeron una enorme cantidad de reclamos, pero esencialmente algo muy transversal que tenía que ver con la educación pública. Probablemente educación pública y derechos humanos aglutinan de una manera que otra cosa no lo hace. Vos hablás con sindicalistas y te dicen, bueno, nosotros ya estamos. Ahora que la política se organice para poder acumular lo que nosotros movilizamos. No es contradictorio con lo que Y, te estoy y ahí voy a planteando. la pregunta. ¿Vos ves a Karina Milei avanzando raudamente hacia la confección de su partido, de su sello propio? Uno podría pensar, para el 2025, año electoral, falta un montón, pero en términos de construcción política no sé si falta tanto. ¿A quién perjudica el armado político de la Libertad Avanza Al en PRO. las provincias? ¿A quién perjudica? Claro. Digo, el partido de Milei, ¿a quién le saca votos en la provincia? Aquellos espacios de gobierno que quieren armar listas propias para las elecciones de diputados nacionales. Mi provincia, ¿cuál es el objetivo de Maximiliano Puyaro? Tener una lista de diputados nacionales que exprese al gobierno provincial. Sacó 60 puntos en la elección de gobernador, nosotros sacamos 30 y piquito, digamos, ¿no? Si hay una lista de los libertarios, ¿nos come a nosotros o divide el voto de Puyaro? Entonces, ese tipo de cosas, las jugadas políticas que el propio gobierno viene haciendo, tratando de fortalecer su estructura política, entran en contradicciones con sectores que suelen acordar con el propio gobierno. Entonces te digo, la política va a tener naturalmente un dinamismo en esta parte del año, que va a tener más que ver con cómo se posicionan los llamados bloques o los opositores dialoguistas respecto a Milei y no respecto a nosotros. Irina, que habla con muchos, ¿qué se decía en los primeros 3 o 4 meses del gobierno? No querían estar ni cerca de los peronistas en general. Hubo una situación que ya había marcado una diferencia, que fue cuando hicimos que la ley base vuelva a comisión. Acordate que hubo votaciones. Si nadie quería votar con el- nadie quería votar 152, con el peronismo. 153 No querían votos. quedar pegados. No querían quedar. Tipo Ahora, mancha en el medio de todo eso, y la otra de tu provincia es que si los pullaron la foto, entre otras cosas. Si querés. Sí, bueno, después, si querés, es otra cosa, digamos. Yo después hasta soy beneficiario de esa foto por las herramientas, los móviles que puso el gobernador de la provincia de Buenos Aires a disposición de la provincia de Santa Fe. Mi barrio se patrulla con camioneta de la policía bonaerense, digamos, ¿no? Una solidaridad Ibas impresionante. Pero a cerrar otra idea. lo que te decía, que ahora lo que yo noto es que en realidad es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Milei. Ese debate está en un sector de la política argentina que quiere disfrutar del calorcito oficial del poder de Milei, pero que cuando está muy cerca, ese calorcito oficial se transforma en algo que te quema. Y lo dijo Bullrich la semana pasada, ¿se acuerdan? La Libertad Avanza ya absorbió los votos del PRO. Sí. ¿No? ¿Qué sienten muchos de estos espacios? Que si están con Milei, si a Milei le va bien,
el espacio político que ellos intentan representar lo ocupa Milei y lo va a hegemonizar Milei. Y si a Milei le va mal, lo va a arrastrar con ellos. Van a Está bien, perder sentido. Pero Germán, a ver, yo te escucho y yo digo, está bien el análisis, incluso nos viene bien porque a quienes miramos de una manera más generalista la política nos ayuda a entender las tácticas, las estrategias, pero ahí estás observando qué están haciendo los otros. A lo que te preguntaba Hernán, también hay una observación, y vos lo decías, de a ver cómo la sociedad va empezando a mirar de reojo, a murmurarle al gobierno de Milei. Pero acá la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el peronismo propiamente dicho? Que no aparece una voz de conducciones que acumule, que no aparece, no se sabe si va por el lado de Moreno en la bravuconada, si va por el lado del programa y del insistir con el programa, o si va a una nueva cosa distinta. Inclusive yo lo digo, miren, si nosotros tuviéramos un espacio político donde todos los liderazgos estén definidos, donde todos los roles estén definidos, hasta sería un eje más ordenador del funcionamiento de mi bloque parlamentario, que para llegar a conclusiones tenemos que debatir y mucho, porque se debate mucho en nuestro bloque, hasta llegar a las posiciones que efectivamente tomamos. Ahora, lo que yo siento es que esa instancia todavía no está. Ese eje ordenador no está. Y por lo tanto hay una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dos tareas para mí tenemos que hacer nosotros? Una, representar a los que nos votaron. Te lo digo cada vez que vengo acá. La primera tarea... Eso lo están haciendo en el Congreso. Bueno, eso en el Congreso no lo es están poco. haciendo. No, ¿estaba en el 2016 eso, Pablo? No. Bueno, entonces digo, y no porque nuestro bloque no haya querido estar parado ahí, porque yo recuerdo los esfuerzos de Héctor Recalde para parar al bloque en ese lugar. Ahora, había otros compañeros que se habían ido a otras carpas. Y que le dieron votos a Entonces, Macri para no es esa la situación. ¿Cuál es el otro elemento? segundo elemento, que yo creo que la clave también de este tiempo, es en la medida de que pasa el tiempo, no se observan por parte de la sociedad en su mayoría percepciones positivas respecto al gobierno de Milei, yo creo que nosotros tenemos que complementar, no modificar, complementar esta tarea reactiva de oposición al gobierno de Milei con una postura propositiva. Nosotros hay temas, como hicimos la cuestión previsional, donde fue la mayoría más importante que se sacó en la Cámara de Diputados, 162 votos afirmativos, tenemos que buscar ese tipo de experiencia. ¿Cómo sigue eso? Es que eso, ¿Cómo sigue eso es lo que te estoy diciendo, esa mayoría la construís con los que le votaron un pedazo de la ley base. ¿En qué estado está? Porque la gente de los que están jubilados están esperando que eso se resuelva. ¿Qué cosa? ¿Cuál de todo? Que el tema previsional. Está en el Senado. Tenés que tener los Por votos. eso, pero ¿qué? ¿Está durmiendo? ¿En qué estado está? No, bueno, nuestro bloque no quiere que se duerma, pero a ver, cuando uno... No, pero queremos saber los diálogos. Se llegó a un acuerdo con la oposición para tratarlo y lo hicieron bien. En diputados, ahora sí. Sí, bueno, pero por eso debe saber ustedes. En el Senado, acordate que nuestro bloque busca que ese tema esté en la agenda parlamentaria al mismo tiempo que la ley bases. Y fueron los mismos que le dieron los votos a Sí, que le Milei dijeron en hay la que ley esperar un base, par de semanas. los que lo corrieron para adelante. un par de semanas. Pero ahora, ¿en qué estado está? ¿No se sabe? No. Se supone que en la próxima sesión no avanzaron se va hasta a en eso. tratar. Ojalá que lo podamos hacer. También yo te podría decir lo mismo. Nosotros tenemos dictaminado la recuperación del Fondo de Incentivo Docente y el financiamiento de las universidades desde hace 2 meses. Y el radicalismo tenía pedida una sesión para la primera semana de julio. ¿Qué hicieron? La levantaron. Ahora, yo siento que te estamos interpelando como dirigente... A mí me encanta que me interpelen. Que te interpelamos como dirigente del peronismo. Sí. Y vos nos contestás como jefe de bancada. Es decir, nos contestás con la estrategia. Bueno, pero esperá, el Congreso es un espacio y el Congreso está a la defensiva tratando de contener y amalgamar. La pregunta es por qué no aparecen otras iniciativas, imaginación política para plantearle una agenda distinta al gobierno en vez de esperar que se deteriore el vínculo de la sociedad con... No siento que hay una espera. En eso hay una diferencia. No siento que haya una espera. Bueno. Yo agarro y veo cómo se está comportando el peronismo y los compañeros peronistas a lo largo y ancho del país y no siento que sea una actitud Los gobernadores que no fueron... Si hubiera una actitud de espera... Escúchame, vamos a lo concreto. Si hubiera una actitud de espera, Palazzo hubiera dicho, ¿presento o no presento el pedido de acceso a la información pública? Si hubiera una actitud de espera... Pero son acciones, son estiletazos. Uno no siente que vaya acumulando, pero pará, es una mirada, que vaya acumulando en otro orden, porque vos decís, bueno, van 7 meses, pero es difícil pensar un gobierno que haya deteriorado tanto y que haya avanzado tanto, una agenda absolutamente antagónica como lo que ha hecho Milei en este tiempo. Son apreciaciones y son... No, yo te entiendo preguntas a un dirigente, no un legislador. Te entiendo tus apreciaciones. No, yo soy... Hoy ocupo, más allá de mi... hoy ocupo un rol, que soy presidente de un bloque.
o tengo una tarea de conducción táctica de un bloque, no soy, en términos de conducción política, el que define la estrategia. Ahora me hago cargo de lo que me corresponde. Bien. Y de lo que me corresponde hablar con la mayor cantidad de compañeros y compañeras. Yo no creo, sí O te sea, digo, Pablo, Germán. no siento que el peronismo esté parado en ese lugar. Yo veo a los compañeros y compañeras de todo el país que están haciendo dos cosas. Uno, oponerse, insisto. Alguno le podrá bajar el precio, alguno podrá decir, es no una alcanza, parte, claro. no alcanza. Es un montón. 44% argentinos eligieron otra opción política. Y nosotros tenemos que laburar, lo he hablado con vos en algún momento, lo hablé hace un tiempito atrás con Eduardo Aliberti, lo digo acá, nosotros tenemos que recuperar capacidad de interpelación a la periferia del voto de Javier Milei. Que ahí hay gente que votó Cristina 2011, Massa 2013, Macri 2015, Macri 2017, O primeros votantes. Alberto 2019. O primeros votantes. O primeros votantes, digamos, ¿Y ¿no? qué haces, Germán, con los primeros Pero votantes? ¿Cómo hablas ahí? ahí te hablo de los primeros votantes porque eso es un tema, el tema de los Porque es clave eso. es un tema de los jóvenes. Y no tan jóvenes. Pero lo que te digo es, si hay antecedentes, ahí hay argentinos y argentinas que más de una oportunidad nos acompañaron. ¿Por qué nosotros no vamos a poder recuperar interlocución con ellos? ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué cosas para atrás hay que saldar y qué cosas para adelante tenemos para saldar? Y hay chance de que lo hagamos. Yo estoy convencido de que hay chance de que lo Vamos a hagamos. hacer una pausa acá, sé que hay una pregunta Y, pendiente sí. de Martín, ahí volvemos porque hablas de lo que pasó. Hoy habló Alberto Fernández con Tenemon y con 7Case, extensa charla. Algunos dicen, habla Alberto Fernández, festeja Milei, pero nosotros recordamos un tramo que nos parece interesante respecto a Alberto Fernández observando su propia gestión, lo compartimos. Como que dejamos la desocupación más baja de la Argentina. Nos decían, sí, bueno, ahora todos tienen trabajo, pero ganan poco. Ahora ni ganan ni tienen trabajo. Nosotros dejamos un país, después de 4 años, un país que creció 3.5 su Producto Bruto Interno. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Digo, y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, ¿vos crees? Porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten. A ver, uno piensa que estas reflexiones hechas sobre el final del mandato de Alberto Fernández o los primeros meses del triunfo de Javier Milei tienen una evaluación. A mí me va a resultar interesante dentro de un año volver a discutir este tema, si la valoración del gobierno de Alberto Fernández, y creo que podemos tener respuestas distintas y aún complementarias. Pero, ¿qué reflexión te merece esto que dice el A mí expresidente? me parece bien que el expresidente defienda la gestión. Me parece bien. Después vos podés decir en dónde pone el acento, en dónde pone el otro, pero me parece muy bien. Yo, de hecho, nunca le he sacado la cola a la jeringa de la defensa de la gestión del presidente Alberto Fernández. Después vos podés decir algunas cosas que yo quisiera agregar. Si estuviera con Alberto hoy, le diría, bueno, todas estas cosas que hasta inclusive se pudieran hacer bien, inclusive algunos dicen se hicieron bien pero no tanto, todos esos matices existen. Que lo que nos pasó, que no tuvo su correlato en términos de apoyo electoral. Quizás hay cosas que no son solamente la gestión, sino que tienen que ver con cómo vos construís política, como vos todo, no Alberto, todos los que tenemos algún nivel de responsabilidad, cómo nosotros nos paramos a la hora de comunicarle a la sociedad lo que estamos haciendo, qué nivel de capacidad tuvimos de explicación de todo eso. Pero cuando vos analizás la mayoría de las cosas que hoy están en discusión en Argentina, mira, vamos a una ciudad que conocemos, Rosario. Cuando vos analizás una situación de esa, el boleto estaba a 180 mangos, ahora está a 940. Que nosotros no vamos a quedar callados, no vamos a decir que en el medio lo que se perdió es la recuperación del subsidio del transporte del interior, que lo hicimos nuestro gobierno. Nuestro gobierno, porque Macri había pactado con los gobernadores que el subsidio al transporte del interior se eliminaba en el pacto fiscal que hizo entre diciembre y abril del año, diciembre del 2017, abril del año 2018.
¿no? Que no vamos a decir nada. No vamos a decir nada sobre la inversión en ciencia y tecnología, no vamos a decir nada sobre la inversión en educación. Ahora vamos al tema de empleo. Efectivamente No, pero habíamos por mejorado. eso, cuando vos haces esa valoración en la comparación con lo que está pasando, que es lo que hace Alberto Fernández, por supuesto que hay una conclusión para sacar. Pero sobre el final del mandato y el no acompañamiento del voto, también hay Pero cosas claro, para... y yo quiero Sí, sí, hacer lo que- esa lo que- reflexión. Y la hago, mira, ayer nosotros estuvimos ustedes saben que yo milito con Agustín Rossi, digamos, ¿no? Ayer estuvimos con Agustín en un barrio de la zona sur, en San Martín Sur. Digamos, cuando vos entras a Rosario, llegás, donde está el casino de la derecha, viene Barrio Las Flores, al lado de San Martín Sur. Estuvimos ahí. Y de estas cosas hablamos con los vecinos organizados y de las cosas que no hicimos del todo bien, pero también convocando a que podamos construir realmente un futuro. Yo la sensación que tengo, Pablo, es que seamos críticos con nosotros mismos, demos todas las explicaciones que tengamos que dar. Yo no tengo problema. Mi tarea es poner en valor también el trabajo de mis compañeros y compañeras en el bloque parlamentario, del primero hasta el último, ¿no? Es parte de la construcción colectiva que estamos haciendo. Pero a mí lo que no me gustaría es que la dureza del diagnóstico que tenemos alrededor de lo que está haciendo Javier Milei nos desmovilice. Nos lleve a un lugar donde digan, che la puta, perdón la expresión, Sí. Esto es tan fuerte que no se puede volver atrás. Esto es irreversible. No hay cosas ¿No está irreversibles. pasando un poco eso? Si te lo estoy diciendo es porque siento que a veces eso sucede. Entonces yo tengo la obligación de plantearla a mis compañeros, a compañeras, no solamente lo del bloque, digo, a los que militan con nosotros, con los que hablo. Nosotros estamos renovando todas las autoridades de las unidades básicas del peronismo de Rosario. Voy y le digo, las cosas se pueden modificar en la Argentina. ¿Cuánto tiempo pensábamos que no íbamos a poder salir de la trampa de las AFJP? Y salimos. ¿Cuántas veces pensamos que no se iba a poder volver atrás de la trampa de las privatizaciones en los 90? Y salimos. ¿Cuántas veces pensamos que el deterioro que se había provocado en la década del 90 y con la crisis del 2001, el deterioro social que se había provocado, no íbamos a poder salir? Y salimos. Ahora, vos me decís, ¿qué hace falta? Uno, ganas de transformar las cosas. Nuestro espacio político tiene que demostrar vocación de transformar las cosas. Dos, tener bien identificados los temas donde hay que meterse con toda, donde hay que meterse a fondo. Las cosas que va a como tener lo que hace hacer. Milei, uno podría decir. Como lo hace Milei, con la vocación y con la audacia que tiene Milei. Qué sé yo, a mí no me gusta valorar Bueno, pero nada. Milei de vino, Milei. pero Milei vino a Sinceramente, mostrarle no. a todos los que decían, bueno, hay que ver la correlación de fuerzas. Milei vino a mostrar que, evidentemente, con vocación política y determinación, hay ciertas cosas que se podían hacer, o por lo menos peleas para dar. Igual hay que... Pero sin duda que yo no... Y el tercer tema Sí. que quería decir Sí. era la capacidad técnica, porque vos podés tener excelentes ideas, tenés que saber traducirla en términos de gestión. Bien. Digamos, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar esas tres cosas. ¿Hay antecedentes en la Argentina? Sí, obvio. Y no aparecían. Escúchame, yo daba vuelta, no porque con Agustín no militaba en aquella época. Yo llegué a Kirchner por el peronismo bonaerense. Nada que ver, digamos, ¿no? Llegó desde el pejotismo bonaerense, dirían algunos. Tenía todos mis amigos y mis compañeros militando con Duhalde. De ahí llegué yo, que era básicamente antimenemista, y por eso me había acercado al dualdismo, porque no era menemista. No por enamoramiento. Y en las charlas de política, Kirchner planteaba 2007. Y se dieron determinadas circunstancias, aparece el proyecto en 2013 y hace un gobierno súper transformador, consolidado después con Cristina, que ya no fue una sorpresa, porque era un espacio político que venía transformando positivamente las cosas. Entonces digo, nosotros tenemos que volver a eso, y hay margen de poder hacerlo. Ahora, si nosotros, ayer inclusive le leí No lo hubo en la última gestión. ¿Eh? No lo hubo en la última gestión. Para mí nos faltó, hubo. Yo creo que hubo, casi que te diría que tuvimos en el primer tramo de la gestión y en el primer tramo de la pandemia el momento de mayor vocación de transformación de las cosas. Hubo mucha creatividad, muchas ganas de transformar las cosas y mucha expertise en cosas que hicimos durante la pandemia. Yo creo que nos faltó más en la segunda parte, cuando teníamos que empezar a recuperar la agenda que nos había condicionado el origen. Básicamente el tema de la deuda. Yo disculpame, creo que ahí nos faltó. Tengo que Y cerrar la charla, pero hay un tema que no quiero dejar pasar. Vamos a repetir. Central, vas a hablar, no. Vamos a repetir. Quiero estamos valorar por jugar muchísimo que Germán ¿Vos sos Martínez central esté aquí, también? Sí. porque en este momento en Brasil están pasando cosas importantes y aquí está Germán Martínez. Y yo también. Quiero compartir lo que ayer mostramos, las palabras del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre la visita de un grupo de legisladores y legisladoras a represores. Esto decía el titular de la Cámara.
quienes hayan ido. No tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. En primer término, sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior, que es una de las comisiones permanentes de, no sé si es permanente o bicameral. Ahora, Seguridad Interior es una comisión bicameral. No, perdón, Seguridad Interior es una de las comisiones permanentes del artículo 61. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales de algunos diputados. No son actos individuales. Hubo un grupo de diputados perteneciente a un único bloque político armando una visita a condenados por delito de lesa humanidad. No es como dice el presidente de la Cámara. Yo si quiero ir de la Cámara a Aeroparque, pido efectivamente por una aplicación un vehículo para que me lleve. Ahora, si yo necesito una traffic para ir a Ezeiza, tengo que hacer otro trámite, que se llama un condoc. Tengo que mandar una notita y alguien me la aprueba. Si existió ese condoc, que existió la aprobación, yo quiero saber quién pidió el condoc. ¿Quién era el jefe de la delegación? ¿Quién era el coordinador turístico? Bueno, parece Benedict, ¿no? No sé, vamos, por eso, todo parecería que apunta hacia... Pero, ¿quién lo hizo? ¿Y qué rol jugaron los otros diputados? Y si no lo hizo, si no presentó el condoc y no hubo una autorización de la Dirección de Automotores para eso, ¿quién fue el funcionario político que autorizó utilizar una traffic para ir a Ezeiza? Me parece que hay cosas que a veces se dicen, yo entiendo el deseo de patear la pelota afuera, de no implicar al gobierno. Fui oficialista, es la primera responsabilidad de su principal espada legislativa, lo es el presidente de la Cámara. Pero me parece que este es un tema muy grueso que no se puede dejar pasar, porque yo, además de saber eso de los movimientos, yo quiero saber qué fueron a hablar. Casi que te diría que eso es lo que más me preocupa. ¿Qué sospechas? O una flexibilización para alcanzar las prisiones domiciliarias, o sea, una flexibilización en el cumplimiento de la pena, o iban a negociar un proyecto de ley parecido a una amnistía, o estaban conteniendo políticamente a quienes quieren un indulto del presidente de la Nación. Estas cosas pueden estar. Y nosotros tenemos la obligación, para eso está el artículo 188 de nuestro reglamento, de hacerlo. Son temas gruesos, como también un tema muy grueso, lo que pasó hoy con el tema inteligencia. 100.000 millones de pesos más para gastos reservados, pasémoslo, 105 millones de dólares oficiales. 105 millones de dólares. Ahora vamos a charlar en detalle con Martín. Ustedes que acá tienen varios que vienen siguiendo hace rato. Con nuestro gobierno, los gastos reservados eran el 4% de los recursos totales de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Y ahora con esto? El 75. El 75, pero aparte, este fue el cuadrito que presentó Presidencia, ¿no? La Dirección de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia, la DINIC, ya tiene sus fondos reservados. La Dirección de Inteligencia Estratégica Militar ya lo tiene. ¿Dónde va a estar el grueso? En el señor 5 y en la nueva estructura. Dentro de la nueva estructura, ¿cuál es mi hipótesis? Por eso yo creo que nosotros tenemos que generar las condiciones para rechazar el DNU del cambio de estructura en inteligencia, porque se tiene que mandar por ley, porque las reformas en inteligencia tienen que tener un consenso necesario de una mayoría importante de la fuerza política. Pero además de eso, tenemos que rechazar esto, porque a mi criterio viene solamente a este cuadrito, que es la Agencia Federal de Ciberseguridad. Miren ahí, miremos ahí. No vaya a ser que terminemos con esos 105 millones de dólares adquiriendo equipamiento que se producen en muy pocos países, casi en uno, el más importante de todos, Israel, ¿no? No vaya a ser que terminemos adquiriendo cosas que después decimos que lo utilizamos para la inteligencia estratégica y terminemos ya sin ni siquiera requerir la ex OJ o la Judeco hoy. Para intervenir los teléfonos. Para intervenir el teléfono. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que
hay que avanzar en esos dos temas y hay que mirar eso. Oh, qué casualidad, no se conforma la comisión, hace 8 meses que está sin conformarse la comisión bicameral. Con una discusión fuerte interna entre ellos, respecto de la entre justamente los que están con Karina y los que a mí realmente no quiero entrar en ese debate porque me hace acordar a otros tiempos de la historia, digamos, ¿no? Que algunos terminaban posicionándose sobre azules o colorados. A mí, bueno, entre Onganía y Rojas, los dos me parecen un desastre, digamos, no me parecen... A ver, quiero decirte que acabas de hacer la columna de Martín Granowski. Hagamos una cosa, agregale algún elemento y cerramos. Hay una cosa que tiene que ver con lo que acaba de decir Germán. Digo, poca gente lee los decretos. Me consta eso. No estoy diciendo que vos no lo leas. En el decreto, en el DNU que citaba Germán recién, hay una palabrita que dice que esto se hace por DNU, por la cadencia, usa la palabra cadencia. O sea, para evitar la cadencia, y estoy citando textual, la cadencia del trámite parlamentario. Es decir, hacemos esto para evitar al Congreso. Claramente lo dice, pero está esa palabra. Tiene algunas cosas más o menos finas. Tiene la inclusión del tema del intento de magnicidio contra Cristina, por ejemplo. Tiene alguna cosa como, todos hablan de la Secretaría de Inteligencia del Estado y en realidad el decreto dice Secretaría de Inteligencia de Estado para que parezca una cuestión de Estado. No es del Estado, es de Estado como se llama. Ahora, este monto de hoy, esto es decreto, lo que Germán mencionaba, es un decreto de hoy. De la asignación de recursos. La asignación de recursos. Son dos DNU. Son dos DNU. Uno el que modificó la estructura y otro el que le agrega los 100.000 millones de pesos al gasto reservado. Los dos son DNU. Por eso tienen que ir a la bicameral de trámite parlamentario. Los dos son DNU, no fueron por ley. El primero, para evitar la cadencia, la molestia de Germán como opositor. Habitual del trámite legislativo y rogaría un importante retraso. Eso es lo que estamos compartiendo. Exactamente. Y te agrego algo más, ¿no? Perdón, sí, ahí está, meter una hipótesis, no quiero que hagamos la nota juntos en la columna. No podemos hacer. Escuche, no veo nada. Pero, a ver, dice, esto es artículo 1, asígnase adicionalmente al presupuesto general de la Administración Nacional la suma de pesos 100.000 millones destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación para el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Segundo artículo 2. Establezcase, debería ser, creo que No, está bien, ese es el tono de los decretos. Pero establezca. Se establece. Yo apostaría que esa conjugación de tiempo verbal no existe. No, pero ese es lo habitual, aunque esté el uso técnica parlamentaria. Establécese el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo 1 de la presente medida en los términos del artículo. O sea, primera parte son 100.000 millones. Sí. Segunda parte, esos son fondos reservados. Y Lo a su que vez, hay que sobre decir- esos fondos a ver, reservados no hay control. Eso, lo que hay que decir de los fondos reservados es que es el dinero que tiene esta central de espías, de inteligencia, para hacer lo que quiera. O sea, y la historia de este organismo, la mayor parte de la historia que conocemos de este organismo es que ha hecho lo que quiso, o sea, nada bueno, digamos, gracias a los fondos Y yo te reservados. agrego- No, bueno, pero Irina, te quiero decir algo porque, Sí. mira... Está bien, hay una a ver. parte que te toca. Pero... No, los últimos 4 años, nosotros achicamos los gastos reservados, mejoramos su orientación y su transparencia. Esta fue la gestión de Camaño está bien, y por Rossi. eso es un restablecimiento y del Alberdi, gasto reservado. digamos, ¿no? Entonces, Para- lo que te y digo... perdóname, eso- Germán, para sí. ser claro una cosa, digo, y para no ser estúpido, digo, yo no estoy en contra de los fondos reservados. Estado sin fondos reservados de inteligencia es un Estado que no existe. Y el topo quiere ser topo para una parte, pero no quiere ser para otra. Ahora, claramente no hay un uso, por lo menos a la vista, habría una contradicción. ¿Cuál es uno de los objetivos de la Argentina? Perdón, ¿cuál es uno de los objetivos de la Argentina? Acelerar la recuperación de la soberanía efectiva sobre las Malvinas. Pongo solamente un caso, pongo solo Malvinas. Bien, la política del gobierno en eso viene siendo la contraria. Yo no puedo afirmar que los fondos reservados no van a ser utilizados para hacer las correspondientes maniobras de inteligencia que hace cualquier Estado, en este caso, para la hipótesis de conflicto exterior. Yo no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que en todo caso eso no es lo que se ve en la política exterior visible. Entiendo. Con lo cual yo puedo suponer que los fondos reservados, que la concentración del gobierno, que la energía, no está puesta allí. Cerrar con una reflexión, sí, Martín, no, pero y tenemos que irnos. más allá de la reflexión, te quiero decir algo que... El DNU de hoy dice que resulta necesario asignar las partidas presupuestarias para solventar inicialmente las acciones para la reorganización del sistema de inteligencia nacional. Ahora, ¿por qué para hacer esto se necesitan 100.000 millones de pesos en gasto reservado? Si hay muchos de estos recursos que tranquilamente pueden ser recursos públicos, ¿por qué vas a solventar estructura exclusivamente con gasto reservado? Y la segunda es,
¿Los 100.000 millones de hoy son para solventar esta estructura o inventaron esta estructura Para para la quedarse plata. con 105 palos verdes? Germán, gracias por haber venido y responder todo como siempre. No, por